Hola, hoy día te voy a enseñar la ecuación de Einstein, básicamente qué es, y vamos a hablar de un componente de ella. Nosotros la ecuación de Einstein la comenzamos con el tensor de Einstein, que un tensor es básicamente una matriz que se transforma en una forma. O sea que esto tiene distintos valores. Va a tener un valor para G11, un valor para G12, un valor para 21 y así. Es básicamente una forma de poner varios números como un cuadradito de número dentro de poco espacio. Luego nosotros tenemos la constante gravitacional o universal de expansión, constante Hubble le llaman, y el tensor métrico, que es sobre lo que trata el video de hoy. La constante de expansión puede tener distintos valores y se usa para calzar en qué universo vivimos. Por ejemplo, si es que esta fuera positiva, como si fuera 10, entonces el universo se expande a un ratio de que va a tener que ver con este número. Si es que el universo se contrae, es negativa. Entonces va a ir disminuyendo de tamaño. En nuestro universo estamos viendo que se está expandiendo, pero en ese momento no se sabía, por tanto Einstein, cuando él escribió su ecuación, no tenía este término. Luego lo agregó y luego no confió mucho en lo que él pensó, así que lo volvió a quitar, pero luego se dio cuenta que ese había sido el mayor error de su vida y lo volvió a poner. Es una buena historia. Luego, si es que esta constante es igual a cero, nosotros tenemos que el universo es constante, no se expande ni se contrae, es eterno. Así que ahí entra este tensor, que este tensor tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo. Y este tiene que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Si es que este tiene números muy grandes, ay por Dios, G, B, tiene que ver con qué tan curvado está el espacio-tiempo. Mucho mayor a uno y si B fuera casi cero, sería como planito. Entonces es básicamente una forma de medir esta distancia. Y lo que es esto se basa con el tensor de Ricci, que este tensor está escrito en términos del tensor de Ricci, que ese tensor tiene que ver mucho con la distancia que tiene esta especie de curva. Así que mide la curva. Es una función y por ahora no nos vamos a entrar a eso, tiene un propio video para eso, que ya vamos a hacer. Y por aquí tenemos la parte de la energía y de la masa, ya que si recuerdas algo, aquí está el tensor de... Esta de la 4. Aquí está el tensor de energía momentum. El tensor de energía momentum es básicamente, si es que nosotros estamos estudiando una región del espacio, digamos, nosotros estamos estudiando este lugar. Este lugar tiene tanta masa y tiene tanta energía. Entonces lo que hace el tensor es medir básicamente la cantidad de energía que hay. Mide la energía. Ya que recordemos que la masa es básicamente energía por la ecuación E es igual a mc al cuadrado. Aunque esta ecuación es exactamente así. Mc al cuadrado más pc al cuadrado. Donde esta parte es el momentum, que tan rápido se está moviendo algo. Esta ecuación solamente funciona cuando las cosas están quietas. Y esto tiene en cuenta el movimiento, la energía cinética y aquí la energía de la masa misma en reposo. Así que el tensor nos viene básicamente la cantidad de energía que tiene y lo que nos dice la ecuación es que esta parte de la ecuación, que es que la masa y la energía produce la curvatura en el tensor de curvatura. Esto es solamente una constante que se puede pensar como que tanto afecta la gravedad a la curvatura. Si es que B es muy grande, todo esto es muy grande, entonces la masa va a causar bastante curvatura. Aquí vamos a escribirlo. Aquí hay un B
B chiquito y aquí hay un B grande. Y aquí hay un B más chiquito. Entonces, en el caso de que esto sea muy chiquito, casi no va a producir curvatura. Esto va a producir una curvatura mediana y esto va a producir muchísima. Esto es una estrella, puede ser el Sol, y esto es el espacio-tiempo curvado. Porque cuando se curva el espacio-tiempo, no solamente se curva el espacio, sino que también el tiempo, y eso es lo que produce al final el efecto de la gravedad. Pero no se trata solamente de eso el video de hoy, se trata sobre este tensor, que es de los tensores más bonitos para empezar. Así que hablemos de él. Este es el tensor métrico, o le suelen llamar la métrica. Y lo que sucede es que nosotros tenemos el siguiente problema. Nosotros tenemos 0 dimensiones, tenemos una dimensión, tenemos 2 dimensiones y tenemos 3 dimensiones. Y en todas estas dimensiones tenemos 2 puntos a los que queremos conocer su distancia. Por ejemplo, este y este punto, o estos 2 puntos. Y en el caso de 0 dimensiones, si nosotros colocamos un punto, y colocamos otro, básicamente son el mismo punto. Todo el espacio se reduce a un solo punto en 0 dimensiones. Entonces, si nosotros queremos medir la distancia entre ellos, la distancia que la vamos a representar por s de distance, de la verdad de nada, va a ser 0. Luego, si es que nosotros lo representamos en una dimensión, va a ser la distancia que las separa. Llamemos a esto x. Así que eso va a ser así. Luego, en 2 dimensiones, esta va a ser la distancia. Y eso lo podemos pensar como el triángulo de Pitágoras. Aquí decimos x1 y esto es x2. Podemos pensar en x1 como x y x2 como y, digo. Es para no gastar letra y poder utilizarla en otra parte. Así que esto, por teorema de Pitágoras, sería el primer cateto, este va a ser x1 y este va a ser x2. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Luego, para 3 dimensiones, es el teorema de Pitágoras generalizado. Que allí lo primero que nosotros hacemos es eh, un poco como reducirlo. Sería primero hacer un triángulo por aquí abajo con el x1 y el x2. O sea que este sería un s', llamémosle con otra letra, una t. D cuadrado sería igual a x1 más x2 y luego esto con esto nos daría la distancia, que al final sería c cuadrado, sería d cuadrado más la altura al cuadrado, que sería x3. Así que x3 al cuadrado, que esto al final nos daría, perdón, eso no era x, así, eso era así. O si lo escribimos como d es igual a la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces al elevarlo al cuadrado nos queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. De esa forma nosotros estamos viendo este patrón de cómo funciona para distintas dimensiones. Básicamente es una coordenada al cuadrado. Por ejemplo, aquí esta ecuación es equivalente a eso. Entonces podemos pensar que la distancia se puede medir como es el cuadrado es igual a la sumatoria de y hasta la dimensión de la que estamos hablando. Si estamos hablando de una dimensión sería hasta 1, o sea que sería 1 al cuadrado. Si estamos en 2 dimensiones, aquí sí, al cuadrado, entonces y primero va a tomar el valor de 1, x1 al cuadrado, y luego y va a tomar el valor de 2, que va a ser el final, y va a quedar así. Luego, si lo agregamos a 3, va a valer con agregar cuando y valga 3. Entonces, nuestro problema es que nosotros tenemos 4 dimensiones y la verdad es que eso no funciona mucho el hacer esto. S cuadrado es igual a x0 al cuadrado más x1 al cuadrado más x3 al cuadrado. No, venía el 2. 2 más x3 al cuadrado. Nosotros podríamos pensar que los puntos están separados no solamente por distancia, sino también por tiempo. Entonces, en base a medidas experimentales, que esto tiene que ver con relatividad especial, tengo un video sobre eso, lo voy a citar por aquí.
no nos funciona agregar el tiempo de esa forma. Aparte del tiempo, si nosotros lo medimos en segundos, en años luz, tampoco tiene que tener una constante que lo traspase, lo, lo traduzca al significado este. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que esto tiene, digamos, todo esto en metros cuadrados. Entonces podemos pensar que x0 por una constante tiene que tener las de metros, que nosotros decimos como esto. Tiene que tener las mismas unidades. Por tanto, esto es de tiempo, esto es alfa, y estas son las medidas de alfa, por cierto. Vamos a pensar en alfa de esa forma entonces. Y esto es en metros. Entonces, ¿qué cosa puedo multiplicar por esto para que me dé eso? Sería metro partido en tiempo. Y esto sería tiempo. Suele decir en vez de metro de longitud, verdad que hay otras unidades aparte de metro. Entonces tendríamos una cosa de velocidad, porque esto es distancia dividido en tiempo. Y resulta que de casualidad el transcribir distancia a tiempo, nosotros podemos hacerlo así. Partido en t y podemos escribir tcx. Esto es la constante que suele acompañar al tiempo, por tanto, en nuestra medición va un c cuadrado. Y la verdad es que esto funciona bastante bien, pero aún sigue sin ser porque tiene que haber un factor que los diferencie. No se suman todos como igual, sino que son relativos unos a otros. O sea que tienen una diferencia y es que el tiempo en específico tiene un signo contrario. Hay otra versión en que esto es positivo y todo esto es negativo. Para partículas de alta energía me parece que suelen usar el tiempo positivo y la mayoría de veces si es que trabajas con mucho espacio, sueles trabajar como en cosmología me parece, sueles trabajar más con esto positivo y esto negativo. Así que ahí tenemos la fórmula correcta. Y lo que hacemos es meter toda esta información dentro del tensor métrico. Cuando nosotros hacemos la sumatoria, esto a la dimensión de 3 y y parte en 0, esto es xy, eh, no nos queda igual. Así que agregamos un término que nos modifique las diferentes partes. Por ejemplo, aquí el tensor métrico va a valer, en la primera va a valer menos c cuadrado y en las siguientes unos. Y lo que sucede con el tensor métrico es que hay, bueno, pasemos después eso. Esto es la forma de dejar eso allí. Y ahora nos vamos a meter a la parte de notación de Einstein, que la notación de Einstein es cuando tenemos dos índices repetidos, hay una sumatoria. Por ejemplo, para representar la medición del espacio y notación de Einstein, tendríamos esto así, xy, xy. Ya que aquí hay índices repetidos, entonces sabemos que esto se refiere a una sumatoria así. Es bastante útil para escribir algo menos y es bastante elegante también. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos el x y al cuadrado y aquí tenemos un gi y esto suele tener ¿cómo se llama esto? Puede tener una generalización de cosas. Por ejemplo, puede no solamente ser que estemos trabajando en un universo donde las cosas se suman allí, sino que también, por ejemplo, en la suma de x1 puede ir un término no solamente de x1, como es en este caso que solamente x1 solamente se afecta por sí mismo, sino que también puede afectarle otra cosa, como la parte de x2 por el seno, y esto por cero. Y pueden haber distintos, es más general. Y esto, lo que sucede con esto es que el tensor métrico es eso. Es cómo afectan distintas partes de la medición a eso. Por ejemplo, en una esfera o en un círculo, si es que nosotros queremos medir distancias, en coordenadas polares, por ejemplo, nosotros tenemos puntos separados por radio, digo por ángulo,
y tenemos puntos separados por también ángulo de acá y aparte por la distancia esa. Entonces lo que pasa con el tensor métrico de eso es que cuando tú tienes la suma de distancia, no solamente tienes, tú no tienes el radio, no tienes el radio al cuadrado, que no es lo único que separa dos puntos porque tú también puedes tener dos puntos así. Este punto y este punto. Digamos este punto está separado por, bueno, están separados por un ángulo que vamos a llamar alfa, que este es el ángulo que si este lo moviéramos para acá al mismo plano, estarían separados así. Y también están separados por si los aplanamos hacia este plano de acá abajo, papel, como un papel, lo proyectamos, vamos a ver que tienen esta diferencia, ese va a ser el ángulo beta. Así que no es solamente sumar los ángulos así, si al cuadrado, porque ahí estamos viendo que está pasando algo extraño. Lo que sucede es que también ese término, para hacer el espacio, tendríamos que multiplicarlo por el radio. Sería el radio al cuadrado y ahí. Y luego este sería por el radio al cuadrado, pero también hay que meterle esta parte. Entonces ahí se le metería el seno al cuadrado. Esto es muy específico para esto, por tanto no te lo voy a explicar mucho, pero en este caso el tensor métrico, eh, donde tenemos unidades que no son todas de planas, como escalares, como las coordenadas cartesianas me refiero, pero también tenemos ángulo. El tensor métrico varía de tal forma de que la primera es 1, ya que esta se multiplica por eso. La segunda es r al cuadrado, que es lo que se le tiene que multiplicar al ángulo. Y la tercera es r cuadrado el seno al cuadrado. Me parece que era el seno al cuadrado, si no me equivoco. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria, afecta en algo para el x1, x2, x3. La suma del ángulo se ve afectada por alguna otra, la verdad es que no. Y en otros casos tampoco. La mayoría de tensores métricos son puramente diagonales, pero podemos tener espacios distintos en que influya, por ejemplo, si medimos el ángulo, también influye qué tanto tenemos en la parte del radio. O podría influir qué tanto tenemos en este ángulo. Puede haber un montón de posibilidades y eso lo generaliza y eso lo representamos con una matriz porque es una forma de poner varios números. Todo, de verdad no lo quiero complicar a ese punto, pero tienes que saber que esto es una matriz. Y básicamente lo que sucede con esta matriz es que es mayoritariamente cero para todos lados y en el caso del espacio-tiempo es de 4 por 4. O sea, que tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así la tenemos. Y esta parte, la parte temporal, que afecta la medición del tiempo consigo mismo, es menos c al cuadrado. Luego esta es la parte espacial. Y esto es como el tensor del espacio cartesiano, si es que estamos usando ese. Si es que estamos usando otras coordenadas, utilizaremos el tensor métrico de esas coordenadas, como coordenadas polares y cosas así. Voy a dejar cita por aquí abajo los diferentes tensores métricos. Y es básicamente eso. Es una forma de que si hacemos la sumatoria, suceda estas cosas. Ahora, lo que pasa por aquí es que nosotros tenemos que el tensor métrico solamente tiene valores para mí, o podríamos pensar como colocarle esto así. Perdón, esto así. Ahora, lo que sucede es que hay una suma implícita entre esto, o sea, que nosotros vamos a tener esto, vamos a tener x0 al cuadrado por g0 new más x1 al cuadrado por g1 new, esta letra, más x y así. Y luego hacemos una sumatoria de new en los cuatro valores y lo que va a suceder es que primero esto va a ser x0 al cuadrado y va a ser todo esto. G0 más G01 más G01, 02, G03 y lo que sucede es que aquí tenemos puros ceros porque en este caso el espacio, la coordenada x1 no afecta el tiempo, x2 tampoco y x3 tampoco, solamente el tiempo afecta el tiempo.
por así decirlo. Así que todo esto se va y me va quedando la expresión original. Luego, finalmente, me quedaría esto así. Me quedaría g0, x0 al cuadrado, más g1, x1 al cuadrado, más bla bla bla. Y aquí me quedaría menos c al cuadrado, x0 al cuadrado, más x1 al cuadrado, y así. Y ese es el tensor métrico y cómo funciona. Tenemos los distintos casos, por ejemplo, el que yo hablé, si tuviéramos un ángulo, tranqui que no conecta la tableta. Ya. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una coordenada de ángulo, que la llamamos el ángulo, tenemos R. Muy bien, esta es mala idea, esta es mala idea. X, Y. Cuando se suele representar, esto es nuestra primera coordenada y esto es nuestra otra coordenada, R. Entonces en un sistema que tenemos estas coordenadas, tenemos que G mu B es así, donde mu puede ser R o tita y mu puede ser R o ta, son los nombres de estas cosas. Y como puedes ver aquí para la medida, como yo te decía, tiene que quedar los 2 en metros y de casualidad se multiplica por el radio que los separa, o sea que depende de la primera coordenada. Por tanto, esa sería nuestra métrica. La distancia para esto se vería así, sería r al cuadrado más r al cuadrado por esto al cuadrado. Esto siendo parte de la métrica y aquí hay un 1 que es parte de la métrica. Nos sirve para ver en distintos casos. Por ejemplo, aquí uno que no es tan común. Esta cosa es para medir la métrica alrededor de un agujero negro. Y aquí iría la masa del agujero negro. Este color es malo. La masa del agujero negro. Masa black hole la voy a llamar. Y aquí iría el radio. Radio. Esto significa que esto se escribe así. 1 partido en 1 menos 2gm rc cuadrado, o sea que va dividiendo. Y lo que tienes que saber es que esta es la parte espacial. Lo que sucede aquí es que esta es la parte temporal, o sea, temporal, y esta es la parte espacial. Y como puedes ver aquí, la distancia, específicamente la distancia radial, se modifica de acuerdo a qué tan grande es el agujero negro. En este caso podemos ver que esto es muy masivo, entonces esto va a ser, este número va a crecer o va a disminuir. R cuadrado va masivo. Sí, este número va a ser muy grande y va a ir haciendo la distancia más hacia adentro. O sea que entre más grande el agujero negro, más comprime la distancia radial. Luego la distancia, estos se miden como nosotros medimos la parte en geometría, en coordenadas polares. En coordenadas polares tenemos los siguientes valores, que mu puede valer r, tita o puede valer phi, donde phi es esta parte y aquí es la métrica como yo te la había dicho antes, así que sí estaba bien en esa parte. La distancia para este caso se mediría r al cuadrado más, esto es parte de la métrica, vamos a escribirla así, r cuadrado, tita al cuadrado, y aquí iría un phi al cuadrado, y le agregamos la parte de la métrica, que sería r cuadrado seno de tita al cuadrado. Eso es porque si nosotros estamos cerca de tita, aquí como que disminuye el camino que tiene que hacer phi. En cambio, si estamos por aquí cerca, aquí el camino de phi va aumentando y aquí el camino de phi es máximo, que es cuando el seno de tita vale, cuando tita vale pi medios, o sea que el seno es máximo, el seno de pi medios es igual a 1. Así que el valor máximo del seno, así que ahí tendríamos r cuadrado, por eso ahí se mediría de manera correcta. Pero donde el tita cambia, aquí el phi juega más chiquito, recorre menos distancia, pero en términos de phi esto siguen siendo 2pi. Y esto también siguen siendo 2pi. Así que el ángulo no transporta directamente la distancia, sino que tiene que haber una relación.
Luego, esto es para coordenadas polares y esto es lo que se usa allí. Están viendo en coordenadas polares y solamente se modifica esta parte, se modifica la parte radial. Así que ahí tendríamos eso y muy cool, muy bien. Tenemos los ejemplos de métrica y vamos entendiendo cómo funciona. Ahora que lo pienso, este radio se refiere a la distancia a la que estamos del agujero negro. Si es que estamos muy lejos, esta cosa va desapareciendo y ya casi no hay influencia del agujero negro. Y podríamos medir la distancia normalmente, pero si nos vamos acercando, este número va disminuyendo, por tanto esto se hace más poderoso. Y va comenzando a tener influencia en cómo medimos el tiempo y cómo van variando las otras cosas. Así que eso es esto sobre el tensor métrico. Y la verdad, te recomiendo ver webs o algo así. No te recomiendo la Wikipedia porque la Wikipedia es muy matemática y la verdad yo no, como no caché mucho, que un poquito loco. Ahí busqué tensor entre medio, te voy a dejar el link. Y eso sería todo por ahora. Bye.